Muy buenas noches, estimados colegas, compañeros de sala. Estamos presentes. ¿Hay alguien que me puede dar, por favor, señal? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Licen. Estamos Noches. presentes. Buenas noches, doctora. Fuerte y ¿Se claro. escucha bien, Lice? Muy buenas noches a todos. Dicen buenas noches. Hola, Antonia. Muy buenas noches. Entonces vamos a retomar nuestras actividades. Estoy segura que la gran mayoría de ustedes, ¿no? Afanados por presentar una tarea. A ver, alguien me dice sus peripecias para hacer el video. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, Que Eliakim. no lo pude escuchar, doctora. ¿Qué dijo? ¿Ya presentaron todos sus videos? Bueno, doctora, primeramente sobre mi caso, muy personalmente mío, y creo que también de algunos colegas aquí del SENA. Soy del SENA. La verdad, hice el video, pero cuando quise subirlo, la verdad la señal se cortó porque quise subirlo a última hora, no vamos a ser sinceros en aquello. Y la verdad se cortó la señal hasta el día siguiente, 7 de la mañana, que fue hoy día, y de todas maneras lo subí, sí, ¿no? Aunque tarde, creo que muchos han hecho lo mismo, no, si no me equivoco. Entonces, pero hicimos el video, ¿no? A tiempo, solo que la subida nos confiamos mucho, muy personalmente me confié mucho y subí a última hora. Bueno, subí hoy día, ¿no? Ya pasado 12 horas después. Más vale tarde que nunca, ¿no ve? Así es, doctora. Bueno, por lo menos personalmente puedo decir, hemos presentado, aunque tarde, pero lo hemos hecho. Muy bien. Aunque Gracias. con 10, pero ahí estamos. Así es, ¿no? Bueno, ha sido planificada precisamente en función, bueno, es parte, ¿no? Como les había presentado la primera presentación, el modelo pedagógico y los paradigmas de la educación tienen que ser, no digo, la flexibilidad de la educación no está en la permisividad, ¿ya? Son dos cosas muy diferentes, la flexibilidad y la permisividad, ¿ya? Si bien es importante prever, porque el maestro, el educador tiene que prever también la respuesta del participante. Y con esta actividad he querido demostrar que sí se tiene planificado algo y hay que cumplirlo, pero al mismo tiempo hay que prever los posibles contratiempos. Entonces, siempre hay un plan B. En la plataforma yo he planificado juntamente con el plan B y el plan C, que gracias a Dios no lo hemos activado, ¿no? Porque el plan A era presentar hasta tal fecha, hasta la hora indicada, y el plan B, habilitar todavía el sistema considerando algunos, puede ser le podemos poner la excusa también, ¿no? No todos es el internet, ¿ya? Tal vez a última hora, a todos nos ha pasado al defender una tesis, a última hora se nos ha dañado la presentación, se nos ha dañado el documento, se nos ha perdido, se nos han cambiado un papelito o el margen se ha movido, ¿no? Siempre hay eso y hay que considerarlo. Y por otro lado, el plan C es para los que todavía no estaban matriculados pero estaban asistiendo a clases y no estaban en la plataforma, los nombres, ¿no? Entonces, esa era una forma, ¿no?, de hacerlo práctico, lo que podríamos hacer lo que algunos autores más adelante lo van a ir anunciando, ¿ya? Voy a retomar con algo de velocidad lo que nos faltaba terminar la noche en que dejamos a medias, ¿no? Había presentado el tema de los protagonistas de los modelos pedagógicos y podemos contar infinidad, más de 100 protagonistas,
pero no he querido complicarles mucho y también no complicarme yo, ¿no? Por otro lado, y he escogido algunos de los protagonistas de los modelos pedagógicos que pueden ser, ¿no? Que pueden ser orientadores o referentes para la pedagogía. Tristemente y lamentablemente son pocos los autores que hablan de la educación superior directamente, pero todas las teorías pueden ser transferidas a lo que es educación superior y es lo que se hizo hasta el momento. Les había comentado que los modelos pedagógicos están organizados en función a temporadas, a épocas históricas también, pero al mismo tiempo a posiciones filosóficas, porque en el fondo tienen una posición filosófica y epistémica que necesariamente se tiene que analizar. No es este el objeto de este módulo, las posiciones epistemológicas, pero sí tengo que hacerles conocer que el fondo siempre tiene que ser no solamente el itinerario histórico, sino también la visión epistemológica. Les había comentado que por lo general se organiza de esta manera: modelo pedagógico tradicional, el conductista, el activo, el tecnicista y el modelo pedagógico del conocimiento. De la misma manera, los históricos críticos o social críticos. Actualmente también hay uno que no lo he puesto acá porque todavía no es un modelo pedagógico, mejor dicho, ha pasado de ser modelo pedagógico y está entrando a ser un paradigma, que es el modelo social cuántico, que le conocen en América Latina, y en el mundo se conoce como el modelo de el paradigma de la complejidad, ¿ya? Que prácticamente son dos autores, prácticamente son los socialistas críticos más Edgar Morin, ¿no? Que es el que está liderizando el modelo de la teoría de la complejidad. Tenemos aquí algunos autores, ¿no? Cada modelo con algunos autores, y estos autores son los que les fui repartiendo para que vayan empezando a analizar, ¿no? Vayan empezando a ver. Y yo les había dado una pauta de lectura. ¿Alguien me puede recordar qué indicaba la pauta de lectura? ¿Cómo les había dicho que tienen que preparar el video? ¿Qué tenían que haber hecho primero? ¿Qué después? ¿Qué segundo? ¿Qué tercero? ¿Alguien podría, por favor, compartirlo? ¿Cómo han elaborado el video ustedes para hacer el video? ¿Qué hicieron primero? ¿Qué hicieron segundo? ¿Qué hicieron tercero? Y finalmente, ¿cómo presentaron el video? Estimado Noel, buenas noches. A ver si nos puedes comentar. Buenas noches, doctorita. Si me permite. Claro que Primero sí. teníamos que investigar lo más posible de nuestro autor que nos tocó. Sí. Luego sistematizar la información. Luego grabar el video con lo más pertinente o con lo que más nos haya llamado la atención de nuestro autor. Y por último, por así decirlo, una recomendación de cómo utilizar su teoría en la actualidad. Ujú. ¿Está bien? ¿Alguien más? Algo que se olvidó su compañero? Rudy, Bueno, por buenas favor. noches, doctora. Sí, bueno, Sí. no, complementando, de alguna otra manera, el poder analizar, recapacitar también, ¿no? Respecto a lo que estamos estudiando, ¿no? No solamente leerlo y resumirlo, ¿no? Sino entenderlo y sentirlo también, porque me parece muy interesante el autor que me han dado. Realmente me ha hecho dar un punto de vista bien interesante sobre la pedagogía, ¿no? Y la forma en que en este caso, Pablo Freire ha manejado. Y sí, he podido hacer una recolección de toda la información de este autor
Y al poder recolectar esta información me ha causado más interés, he investigado más y bueno, ¿no? Sacando una conclusión de acuerdo a los puntos que nos ha pedido, he podido desarrollar la investigación ya sistematizándolo, posterior a eso, plasmándolo en el video, ¿no? Eso, doctora. Así es. Doctora, buenas noches. Hola, Audrey. Hola, Joana. A ver, Complementando a lo que han dicho los otros dos compañeros, pues sí, ¿no? Todos los autores, la verdad que son tan importantes porque hemos podido leer y ver sobre los modelos de la pedagogía y realmente mi autor también me ha interesado bastante porque me ha hecho ver que hoy en día la realidad, tanto a estudiantes como nosotros, como los que somos docentes, nos hace tanta falta aplicar más lo que son los modelos pedagógicos, ¿no? Y seguido de todo eso, leyendo un poco de todo, ya poder hacer el video y pude reflexionar y la verdad que es muy interesante, doctora. no me comenten todavía el contenido. Escuchen bien, la pregunta es, ¿cuál es la metodología que utilizaron al hacer el video? ¿No? ¿Cuál era las pautas que les dije? Primero hagan esto, segundo esto, tercero esto, y cómo les ha ido en ese recorrido de presentación o de metodología para la presentación del video. Decía Eliaquín. Doctora, buenas noches. Hola. Bueno, para poder hacer el trabajo, primero teníamos que hacer la recolección de la historia sobre la persona que nos dio. Luego teníamos que sacar su compromiso cultural, su contexto histórico, su aporte educativo y un análisis sobre su aporte que hizo ante la sociedad, se podría decir, ¿no? Y también, por último, nos dijo que podamos hacer, cómo se puede poner en práctica hoy en día la posición teórica del SENA dentro de sus posibilidades y las dificultades. Y la verdad, estos puntos que nos dio para tomar en cuenta, pudimos recolectar las principales pasos que dieron estos autores, ¿no? De alguna forma, cada uno de ellos pusieron un granito de arena, se podría decir, a la educación que hay actualmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó Franz Tamayo y él, pues, fue uno de Todavía los... no me hables. Todavía no me hables de tamaño, solo la metodología. En la parte en la que yo me desempeñé y a la cual después ya pude hacer mi video y ya pude explicar solamente esas partes principales que usted indicó, ¿no? Dentro de la norma que nos dio. Eso es. Buenas noches. ¿Cuál es la metodología de lectura que han utilizado? A ver, ¿cómo han leído, cómo han seleccionado los textos? ¿Han seleccionado los más ampulosos, los más cortos, los videos, los que tienen dibujito? ¿O cómo han hecho esa selección bibliográfica? A ver, dígame, Carmencita, por favor. Muchas gracias, así es. Marilyn, a ver, ¿cómo has seleccionado la bibliografía? Y después de haber seleccionado, ¿qué criterios has utilizado para hacer el análisis de los temas? Muy buenas noches, Lice. Yo primeramente he buscado algunos videos y después me he verificado en qué teorías basaba el autor. Y luego he buscado documentos donde hablaban de libros y tuve que buscar el libro que había escrito. Y de acuerdo al libro que escribió, tuve que buscar varios resúmenes o teorías para después imprimirla y luego subrayarla a lo más importante para poder ya evaluar las teorías que el autor hablaba. Y luego hice un mapa conceptual, aparte de lo que he hecho, he sistematizado en mi cuaderno, y recién pude hacer el video, primero hacer un resumen, subrayar y hacer el mapa, y recién pude hacer el video, porque era muy complejo lo que hablaba el autor, y hablaba de diversos autores, sacaban de diversos autores para poder tener un criterio de él, ¿no? Ahora, pregunto,
¿Alguien ha hecho diferencia en las fuentes bibliográficas, fuentes primarias y fuentes secundarias? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Alguien más quiere compartir cómo ha seleccionado la bibliografía para poder hacer el análisis y cuáles son los criterios para realizar el análisis del tema que le ha tocado? ¿Cómo así? ¿Nadie? ¿Cómo han elegido un texto, dos, apenas el primero, el más breve? A ver, compañeros. Doctora, buenas noches. Hola Clarissa, buenas noches. Buenas noches. Doctora, comentarle de que, bueno, como explicaba mi compañera, también lo mismo, he entrado a varias fuentes bibliográficas donde también habla mucho del autor del que nos tocó. Cada uno, me imagino que igual ellos han investigado. Personalmente yo he investigado de 4 fuentes bibliográficas. Luego también se ha hecho un resumen donde se rescata lo más fundamental de acuerdo a lo que nos indicaba, ¿no? De lo que nosotros teníamos que investigar acerca del autor, de los pedagogos. Y de ahí recién hacer después del resumen que se realiza, recién se puede hacer lo que es el mapa mental para poder así hacer el video. Pero hubieron muchas fuentes que uno ha visto, ¿no? Y ha leído. Y realmente es, bueno, muy importante, ¿no? Porque al hacer el resumen, uno tiene tanto que hablar para poder resumirlo en un mapa mental, ¿no? Y después hacer el video en 3 minutos. Cabe recalcar de que hay mucho de qué hablar y para hacer un resumen como tal de un video, bueno, hay... Muy bien, muchas gracias. Bueno, en parte tiene razón. Quiero enfatizar que no he dado ninguna tarea para escribir, ¿no ve? He dado una tarea para leer, ¿no? La tarea de lectura, ¿por qué no? Para escribir todavía, porque sé que no lo voy a revisar por el momento. Y además sé que tienen base, pero como parte de la maestría van a tener el módulo de metodología para poder empezar a presentar los trabajos como corresponde, ¿no? Con una fundamentación bibliográfica. Y yo no quiero que me presenten algo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces, la primera pauta para mí es precisamente un análisis, realizar un análisis. Y yo les he lanzado esta tarea y que no era fácil, ya era difícil, pero me he sorprendido con algunos trabajos muy bonitos, excelentes y debo felicitarles, ¿no? Y claro que muchos otros trabajos también dejan mucho que desear, ¿no? La mayoría, o por lo menos un poquito más de la mitad, los he visto leyendo, ¿no? Por eso les he pedido un video, porque quería conocerlos, ¿no? Además, que me narren, que me cuenten en 3 minutos qué cosa. Primero, se nota cuando uno ha investigado. La investigación significa ir a buscar por lo menos mínimamente 2 fuentes, mínimamente, ¿no? Y para seleccionar 2 fuentes he tenido que haber leído por lo menos unas 6, porque he tenido que discriminar, es decir, este me sirve, este no me sirve, este fuente primaria, este fuente secundaria, estos 2 textos parece que dicen lo mismo, estos se contrarían, ¿no? Y por lo tanto me quedo con este, ¿no? Eso significa investigar. Una vez que he investigado, yo identifico los temas, entonces hago el análisis. Todavía nada por escrito, pero pueden tomar apuntes, hacer su esquema, eso no está de más. A ese espacio de análisis sobre un tema que a mí me está interesando, voy a introducir una palabra nueva, se llama metacognición, ¿no? Es decir, reflexionar
sobre uno mismo con un autor para poder sacar unas conclusiones. Las conclusiones a las que he llegado, esas son las que voy a grabar, ¿no? Voy a grabar porque hice un análisis y he logrado sistematizar y finalmente grabar. ¿Cómo voy a grabar? Narrando, ¿no? Les había dicho que evitemos las diapositivas, ¿no? Pero muy bien, la gran parte utilizaron una sola diapositiva y me pareció espectacular, ¿no? Cuando veo que utilizando una diapositiva logran explicar. Y otros sin ninguna diapositiva, o que lo vamos a ir viendo de a poco también, ¿no? Vamos a ir analizando las presentaciones, ¿no? Entonces, yo valoro y por eso mismo he puesto las pautas para que, ¿no? Hacer ver que a veces cada uno interpreta a su manera, ¿no? Y no todos comprendemos lo que el facilitador, el docente o quien nos está orientando nos está queriendo decir, ¿no? Pero otras veces, y la mayor parte de las veces, ¿no? Tenemos resultados negativos, ¿no? Gracias a Dios, con ustedes debo felicitarles, como les digo, han presentado el 90%, ¿no? Han presentado y más de la mitad bonitos trabajos y también casi la mitad, como reitero, a mí me gustaría que lo repita, ¿no? Pero uno conscientemente se va a dar cuenta ahora, mientras vamos presentando, vamos a hacer la práctica de cómo leer juntos un libro, ¿ya? Vamos a leerlo hoy día, pero antes de leer un libro, vamos a complementar esta presentación, ¿no? Les decía que a lo largo de esta teoría, y habíamos compartido también, ¿no? Algunos han hablado y han ido diciendo que no todos los autores hablan de la metodología y del camino y de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay algunos autores que conceptualizan una teoría. Es el caso de Rogers. No escribe cómo enseñar, sino conceptualiza el concepto de educación. ¿Y qué dice? Que la educación nace de la complejidad de la interacción de estos tres elementos, ¿no? La congruencia, autenticidad, la aceptación incondicional de los demás y la empatía. ¿Para qué? Para poder llegar a la finalidad de la educación, ¿no? La finalidad de la educación es creado en un ambiente educativo entre el docente y el estudiante y que el fin es aprender a ser libres, ¿no? La libertad, ¿no? Esa es la grande finalidad. ¿La libertad en qué sentido? No en el sentido de uno hacer lo que le da la gana, sino aprender a tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, hay jóvenes en el colegio que son maduros y toman sus propias decisiones a los 15 años, pero hay también jóvenes que a los 30 años aún son inmaduros, todavía no saben tomar sus propias decisiones. Entonces, no está en la edad cronológica el fin de la educación, sino está en el proceso psicológico, psicopedagógico, diríamos, de un ambiente educativo que define la finalidad de la educación. Es muy interesante esto si tenemos estudiantes en la universidad. Hay estudiantes que gente joven, bien madura, y hay gente adulta, grosera, a veces muy inmadura en el trato, ¿no? Entonces no es la edad la que determina la calidad de la educación, sino la capacidad de tomar buenas decisiones. Y generalmente los grupos definen a esas personas eligiéndolos como líderes del curso o líderes en diferentes eventos o acciones, ¿no? Otra personalidad que también ustedes me van a contar más adelante, ¿no? Es Montessori. Les había dado para que vean un videíto, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo es la educación para Montessori? Determina tres elementos.
Montessori habla de cómo educar. Rogers hablaba de qué es la educación, ¿no? Entonces, Montessori dice cómo educar teniendo un ambiente favorable, recursos didácticos, mejor si son creados por cada maestro, y la determinación de la autonomía para poder hacer los trabajos, ¿no? Hemos compartido y me acuerdo que algunos decían que importante es tener el ambiente educativo como lo muestra Montessori, ¿no? Y realmente hay esos ambientes acá en Bolivia también tenemos, hay en Santa Cruz, no se llama Montessori, pero asumen la educación de Montessori, ¿no? Por ejemplo, yo hace años, digo, hace unos 20 años he trabajado en un colegio que se llamaba Da Vinci en La Paz, que era lejísimos, lejísimos. Yo tenía que viajar casi 2 horas para llegar a ese colegio, de más de 1 hora desde la Pérez Velasco, porque estaba trabajando ahí en el ministerio y tenía un día libre, me iba allá. Y les comento que me gustaba trabajar allá porque además también pagaban mejor que en la universidad, 2 veces mejor que en la universidad. Un ambiente donde estaba no más de 15 estudiantes por curso, bastante amplio, como era hijos de autoridades internacionales, era trilingüe. Teníamos que aprender a hablar, dar la clase en 3 idiomas, ¿no? Y les comento que no me pesaba viajar, porque si en la universidad nos pagaban 50 bolivianos la hora, allá nos pagaban 200 la hora en ese colegio, ¿no? Porque nos creaban todas las condiciones, los estudiantes y los maestros, seguramente sigue ese colegio, tenían absolutamente todas las condiciones, con cámaras por todo lado, porque estaban filmando constantemente las clases, ¿no? Y uno tenía que prepararse también bien, ¿no? Uno tenía que prepararse porque los estudiantes estaban todo el día, de 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Ellos almorzaban ahí, se llevaban su tapeque los estudiantes, y los docentes solo podían trabajar una mañana. Un docente no podía trabajar dos jornadas. ¿Por qué? Tenían como metodología cambiar también de docentes, cambiar de métodos, hacerlo dinámico, ¿no? Y en una mañana teníamos que hablar los 3 idiomas, ¿no? E interesante, ¿no? Muy interesante. Y los estudiantes muy preparados, excelentes, salían muy preparados, daba gusto, ¿no? Poder enseñar. Y creo que hay esos ambientes y hay que crear esas condiciones. No digo por el sueldo, que uno va muchas veces por el sueldo, sino una vez que son autoridades o somos autoridades, intentar crear esas condiciones, ¿no? Como lo muestra la señora Montessori. Ahora bien, yo siempre digo acá, todos queremos hacer bonito, pero no todos también somos completos, no somos seres humanos, nos equivocamos. Miren, muy triste, ¿no? Montessori nunca educó a su propia hija, ¿no? Educó a mucha gente menos a su propia hija, ¿no? Así que a veces decimos, tiene que nacer donde uno está, ¿no? Pero no siempre es posible, ¿no? Así era la vida de Montessori. Tenemos otro autor que se llama Brunner, ¿no? Que seguramente han escuchado. Brunner es representante de la teoría del aprendizaje, un cognitivista, es decir, un teórico del conocimiento, en el que este autor nos ayuda o nos muestra el cómo aprender mejor, ¿no? Dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje
tiene que ser a partir del descubrimiento, ¿no? Todo ser humano no es una tabula rasa, es decir, todo ser humano tiene siempre conocimientos previos, o sea, no son tontos, no somos, no es que no saben nada, probablemente no saben expresar lo que saben, que es otra cosa, pero la práctica, el día a día, siempre nos enseña algo. Entonces, los seres humanos tenemos siempre conocimientos previos para cualquier tema, ¿no? Hablamos sobre el agua, conocemos el agua, hablamos sobre el fuego, conocemos el fuego. O sea, tenemos la experiencia, pero no lo sabemos sistematizar, ¿no? Entonces, dice este autor que todo aprendizaje nace de la relación entre la asimilación y la acomodación, es decir, el conocimiento se adapta a un conocimiento que ya sabemos, mejor dicho, el conocimiento nuevo se adapta a un conocimiento que ya tenemos nosotros. En ese proceso de adaptación al nuevo conocimiento, sufre nuestro cerebro un proceso de acomodación, es decir, como que se desestabiliza unos segundos para introducir un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento se convierte en un aprendizaje social. Por eso que este autor Brunner sostiene que el aprendizaje es un aprendizaje basado en los conocimientos previos, pero que tiene la finalidad de un aprendizaje social. Entonces dice que el aprendizaje por descubrimiento se basa en la investigación, ¿no? Supone esto que la persona, a pesar de tener conocimientos previos, tiene que configurar en su cerebro, en su persona, un método de aprendizaje, ¿no? Y generalmente los métodos de aprendizaje es acumular conocimientos uno encima de otro, ¿no? Y esta acumulación de conocimientos se llama andamiaje, ¿no? Porque va a de ir acumulando y fortaleciendo sus conocimientos, ¿no? ¿Qué métodos utiliza nuestra mente? ¿No? Y después más adelante se convierten en métodos científicos, ¿no? Ya cuando hacemos una tesis nos dicen, ¿no? ¿Qué método está utilizando en su trabajo? ¿No? Entonces, no sabemos a veces responder qué estamos haciendo a diario, ¿no? Cumplimos a diario estos métodos. Por ejemplo, el método por descubrimiento puede ser deductivo, puede ser inductivo y puede ser transductivo, ¿no? Puede ser deductivo cuando va de lo particular a lo general, ¿no? Es decir, si Juan es buen estudiante, María es buen estudiante, Rosa es buen estudiante, Andrés es buen estudiante, por lo tanto, todo el curso son buenos estudiantes, ¿no? Entonces está yendo de lo particular a lo general. El método inductivo es todo lo contrario, ¿no? Nos ayuda a profundizar el contenido, nos ayuda a analizar mejor un tema, un análisis, una situación, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la selección de la bibliografía, utilizaron un método deductivo, porque han ido seleccionando un libro, otro libro y otro libro, y han elegido el que les va a servir. Y han dicho, este va a ser, o estos, para determinar a este autor, ¿no? Y luego utilizaron un método inductivo al momento del análisis, al momento de la metacognición, ¿no? En el mismo momento fueron complementando sus conocimientos, ¿no? A través de los conocimientos previos que tenían. Y finalmente, el método
transductivo es el que relaciona el inductivo y el deductivo, ¿no? Relaciona los, ¿no? Dos elementos particulares para poder generar conclusiones, ¿no? Y eso nos viene muy bien también para poder hacer metacognición. Estamos con Brunner, ¿no? Este señor nos dice que existen modos de representación del conocimiento, ¿no? Una representación que es en activa, una representación icónica y otra representación simbólica, ¿no? La representación en activa, el método, diríamos, en activo es manipulando algo, ¿no? El aprendizaje es socrático y la construcción del conocimiento es a través de un aprendizaje socrático. ¿Cómo es este aprendizaje socrático? Cuando, por ejemplo, hace rato, cuando he empezado la clase, les he preguntado cómo han hecho el trabajo y fui preguntando quién investigó 2 textos, cómo seleccionaron la bibliografía, qué tipo de análisis hicieron, ¿no? Estoy preguntando como sacándoles palabras, ¿no? Con preguntas, sacándole las respuestas de las preguntas que yo estoy haciendo. Dice que el aprendizaje socrático lo tiene uno desde niña, ¿no? Y los niños son los que más preguntan, ¿no? Mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿No es cierto? Los pequeñitos, todo es por qué. Todo quieren saber el por qué. Entonces, ese es el aprendizaje socrático. Pero el aprendizaje socrático lo puede dirigir también un docente, preguntando al estudiante, ¿y por qué has hecho esto? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué seleccionaste esta bibliografía? ¿Y por qué sacaste esta conclusión? ¿Y por qué no sacaste esta otra? ¿No? Eso se llama aprendizaje socrático, es decir, la construcción de conocimientos a través del aprendizaje socrático. Tenemos también, dice, otro modo de representación del conocimiento es la representación icónica, que va a través de la interacción con el estudiante, ¿no? ¿Cómo va a interactuar esto con el estudiante en este tipo de educación, ¿no? Repitiendo, ¿no? Repitiendo algunas cosas e interactuando con el estudiante, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? La clase pasada hemos interrumpido y lo que me correspondía hoy día era retomar un poquito antes de cuando fue interrumpido, ¿no? Entonces a eso se llama el currículo en forma de zigzag, porque estoy retrocediendo y avanzando, retrocediendo y avanzando, es decir, repitiendo constantemente para poder garantizar que están escuchando por lo menos, ¿no? Y finalmente, dice, es importante la representación simbólica, es decir, la lectura comprensiva, ¿no? O sea, no es solamente leer por leer y repetir lo que he leído, ¿no? Es decir, leer en una grabación, sino comprender y compartir lo comprendido, que es algo diferente, ¿no? Entonces, este señor Brunner nos dice que el método de enseñanza, ¿no? Es el cognitivismo y que parte del concepto de que todo ser humano tiene conocimientos previos, ¿no? Pasa a decir que el ser humano investiga, toda la vida va investigando y utiliza métodos de investigación. Y finalmente, a través de estos métodos de investigación, muestra el tipo de aprendizaje que tiene que ser, ¿no? O que puede tener y que podría existir en cualquier proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los problemas que surgen en los procesos de enseñanza-aprendizaje? En primer lugar, la actitud, ¿no? La actitud es muy importante y puede ser un problema. Yo les comparto esto como experiencia, que hay muchos profesionales jóvenes, ¿no?
Yo tengo ya 58 años. Y años atrás, digo, hace 20 años o 25 años atrás, el paradigma, el modelo de docente en educación superior no era el docente joven. Más bien, en la universidad los mejores docentes eran los que tenían canas, los que tenían cabellos blancos, los que tenían más de 50 años, ¿no? Ese era el paradigma de los docentes idóneos para las universidades, ¿no? Y me tocó a mí salir de la UCI. Yo soy socióloga de formación también, además de ser maestra, ¿no? Profesora. Me tocó ser una de las primeras sociólogas en Bolivia. Y sociólogas mujeres, ¿no? Entonces, y más tenía la especialidad en sociología de la educación. Y llegué a Cochabamba y me invitó la Univalle a ser docente y tenía 23 años. Mis alumnos eran de la carrera, eran todos varones y el más menor tenía 25 años. Entonces, imagínense el enorme desencuentro, ¿no? De mi persona, una chiquilla entrando a una poderosa universidad de docente, un paradigma que se ha roto enormemente ahí, donde la carrera era para varones, todavía en Bolivia, yo me había formado en el extranjero, y los estudiantes se sentaron como con las piernas cruzadas, recostados en las sillas, como diciendo, esta chiquilla, ¿quién nos va a decir? ¿No? Una actitud que a la primera clase quise retrocederme y decir, nunca más vuelvo aquí, ¿no? No quiero. Pero no sé de dónde me armé de coraje. Y al final del semestre quedamos tan amigos con ese grupo que hasta ahora somos colegas y alguno de ellos ha sido mi docente en la EMI, en la maestría más adelante, ¿no? Qué interesante. Entonces, a veces nos sucede eso y hoy en día ya no hay ese paradigma en la universidad porque ya no es novedoso que un joven sea, recién egresa y a veces es nomás docente de la U, ¿no? Entonces ya no hay ese desencuentro, ese choque de edades y de generaciones que antes existían. Pero hay otro tipo de problemas, ¿no? En cuanto a actitud, ya no va de parte del docente, hoy en día es de parte de ya no es mejor dicho de parte del estudiante, hoy en día es de parte de los docentes. O sea, a veces son muy jóvenes y yo los veo en la U, se sienten muy creídos, digo, de ser docentes antes de prepararse, ¿no? Cuando un perfil de docente es primero haber hecho práctica de docente, práctica en el ejercicio profesional para poder, ¿no? Ser docente en la universidad. Yo siempre auguro eso, ¿no? Que transmitan la práctica del ejercicio profesional para hacer gustar a las futuras generaciones. Esa es la actitud, ¿no? El problema de actitud que puede surgir y que surge en educación superior. Los demás problemas, la compatibilidad, la habilidad, ¿no? La lectura crítica es otro problema también que hay, ¿no? El paradigma de la lectura, según este autor dice, tiene que haber una lectura crítica de ambos lados, tanto del docente como del discente, dice, ¿no? Del estudiante. Hoy en día, la gente lee menos, ¿no? Me doy cuenta en el colegio, por ejemplo, ya no tienen libro, o sea, en mis tiempos se leían obras en el colegio, nos obligaban a leer Raza de Bronce, no sé, obras interesantes, Venas Abiertas de América Latina, o sea, obras críticas muy interesantes, ¿no? Hasta El Principito para poder analizar.
Pero hoy en día ya no hay, es más, es prohibido pedir libros y eso es muy cuestionante, ¿no? Muy cuestionante porque cuando en ambiente universitario se quiere pedir la lectura, no sabemos distinguir las comas de los puntos seguidos de los puntos apartes, las comas de los puntos y comas, ¿no? En la misma lectura. Y si al leer no distinguimos, en la comprensión nos va a costar un poquito más, ¿no? Entonces, los estudiantes en la universidad cuesta. Entonces, ¿qué buscan? ¿No? Yo hice una investigación el año antepasado del tipo de lectura. No es que no leen los estudiantes. El paradigma de hoy día es leer cosas breves y concisas. Hasta hace un tiempo era los de medicina todavía comen libros, digo, porque son del área de salud, ¿no? Es muy complejo eso, no hay resúmenes, tienen que sí o sí leer, ¿no? Porque es bastante la anatomía, muy compleja además. Pero en otras carreras buscan el internet, buscan lo más breve, el que tenga menos palabras, y si se puede copiar mejor, ¿no? Y si se puede pagar también, yo lo pago para que me lo hagan el trabajo, ¿no? Escapamos constantemente de la lectura y más todavía de la lectura crítica. Yo les auguro a ustedes como grupo que no se dejen escapar, ¿no? Y en esta maestría puedan demostrar que efectivamente vale la pena, ¿no? Vale la pena la maestría para fortalecer sobre todo la lectura constructiva, ¿no? Que son los dos elementos muy fuertes, la actitud y la lectura, como problemáticas, digo yo, del problema del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como síntesis de Brunner, tenemos los tipos de razonamiento, ¿no? Son las ideas centrales más importantes, tipos de razonamiento de este señor. ¿Alguna consulta sobre Brunner, algún aporte, alguna crítica, alguna observación que alguien quisiera hacer? Por favor, hasta acá. Nadie. Entonces vamos a ir avanzando, ¿ya? Vamos a entonces ahora saltar el tema, penúltimo tema. No quiero repasar lo que correspondería ahora, sería empezar a analizar cada uno de estos autores, que lo vamos a hacer enseguida porque ustedes lo fueron analizando, ¿no? Lo fueron viendo. Yo no he terminado de ver todos los videos porque muchos de ustedes pasaron hoy día recién. Entonces, por ética no puedo decir cuál video está mejor, ¿ya? Tengo que nomás revisarlo y darle un espacio. Sin embargo, para no dejar en blanco, entonces vamos a pasar esto y retomar nuevamente y vamos a hacer el ejercicio de una lectura, ¿no? Entonces, para la lectura, lo puse en el grupo, pero me voy a permitir presentar a un autor que seguramente ya lo conoce y han escuchado hablar bastante, ¿no? Y les voy a poner enseguida. Espérame. Se de compartir. Una consulta, ¿me están acompañando?
¿Se está escuchando, por favor? Sí, Sí, doctora. doctora, se escucha se bien. escucha. Sí, Doctora, se Sí, escucha bien. doctora, perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, ya, muy bien. Vamos a empezar con este señor muy querido para mí. Muy querido, digo, porque la verdad ha sido mi docente. Yo me siento orgullosa y honrada por haberlo tenido como uno de mis facilitadores, uno de mis docentes, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo ¿no? Paulo Freire. ¿Alguien escuchó hablar de Paulo Freire? Sí, licenciada, justamente a mí Sí, me tocó Lice. el autor. Bueno, ¿quién es Paulo Freire? Les comento, nace en Brasil y él ha estudiado parte de Derecho, pero bueno, no ha terminado, pero ha sido un educador grande, director de de Culturas del Estado de Pernambuco. En 1964 hubo un golpe de Estado en el Brasil y Paulo Freire era un grande educador liberal, bastante liberal. Entonces, a partir de ese golpe de Estado, él fue mostrando una teoría que se llamaba la pedagogía de la opresión, ¿no? En la que decía que la educación está mal, a través de la educación estamos politizando a la gente y estamos mal educando a la gente, ¿no? Y él presentaba otro tipo de educación, la educación de las calles. Y decía y ahí nace lo que se conoce como educación alternativa y las universidades técnicas y tecnológicas. Entonces, ¿qué hace él? Dice, hay que primero educar a los estudiantes, ¿no? Hay que educar a los estudiantes a través de la práctica y a través de la experiencia. Y él quiere demostrar eso en las calles, que en ese entonces, 1960, existía mucho analfabetismo en el Brasil y en América Latina, y más aún en Bolivia también, en todo lado. Entonces él quiere demostrar que no se necesita ir al colegio para aprender, para estudiar. ¿Y qué hace él? Va a una empresa de constructores y les empieza a enseñar matemáticas a través de la práctica. Por ejemplo, le dice en 1 minuto o en 10 minutos, por decir cuántas filas de ladrillo usted coloca. Y le empieza a hacer cálculos, ¿no? Si en 10 minutos ha colocado 5 ladrillos, en 20 minutos, ¿cuántos ladrillos colocaría? Y en 30, ¿cuántos? ¿No? Y cuanto más elevado, ¿cuánto sería la diferencia de la altura, colocar ladrillos en más altura? ¿Y qué diferencia sería colocar ladrillos en piso bajo, en planta baja? Entonces, ahí les enseñaba, les decía, ¿y cómo se hacen los ladrillos? ¿No? Y les enseñaba también a escribir la palabra ladrillo, ¿no? Estoy dando un ejemplo así de los ladrillos. Entonces, con una cosita les enseñaba matemáticas, lenguaje, y les enseñaba medio ambiente, y al final un análisis crítico. ¿Están bien los ladrillos? ¿Cómo deberían ser los ladrillos? ¿Está bien colocado el muro? ¿Cómo debería ser un buen ladrillo, un buen muro? Entonces ya les estaba orientando a ser hasta ingenieros, ¿no? A ser más adelante, tal vez hasta arquitectos, a la gente. Esa es la pedagogía de la liberación, en contraposición a la pedagogía de la opresión. Esa pedagogía de la liberación es que en el Brasil ha causado mucho furor y ha empezado a que la gente sencilla, la gente popular, empiece a pensar, analizar, reflexionar, opinar y criticar, por supuesto. Entonces quedó en que Paulo Freire era una amenaza para el gobierno,
¿no? En lugar de ser una ayuda para la educación. Y por eso que él fue exiliado, ¿no? Exiliado del Brasil, y en su exilio se fue a Chile, pasando por Bolivia, por supuesto, dice que pasó por Bolivia, y en Chile, en el exilio, empezó a escribir, ¿no? Lo que él estaba pensando. Y empezó, una de sus primeras publicaciones era Educación Práctica de la Libertad. Pero el más conocido y el que vamos a leer ahora es La Pedagogía del Oprimido, ¿no? Él tiene muchas publicaciones sobre pedagogía y cuando regresa al Brasil en el 79, él regresa a crear la Fundación Paulo Freire, ¿no? Y la pedagogía de Paulo Freire en los años 70 y 80 ha sido, digo, conocida desde el extranjero, no desde Brasil. Y en el Brasil ya en los años 80 ya existía la Universidad de Paulo Freire, ¿no? Ya existían los círculos de crítica, de análisis crítico y político de Paulo Freire. Y él ha sido, digo, es y sigue siendo un gran pedagogo y un pedagogo que ha garantizado el cambio y la transformación de la mentalidad porque ha logrado analizar realmente la realidad cruda de la educación, ¿no? Una de sus frases más, bueno, no más importantes, pero cuestionantes es, si no se cuestiona la práctica educativa que se realiza, no sirve la educación, ¿no? Tenemos que analizar siempre la práctica educativa, ¿no? No se trata de ser criticones, ¿no? De la educación, sino se trata de hacer crítica de la educación y una crítica propositiva, de poder responder, de poder proponer alguna alternativa para mejorar una situación, ¿no? Y además, proponer a partir de la práctica y de la realidad. No quiero adelantarme mucho porque es una obra muy interesante, ¿no? Él dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Porque ¿quién tiene que cambiar? Somos nosotros. No es el ambiente, no es la sociedad, no es solamente las cosas que tienen que cambiar, no es una infraestructura que nos va a garantizar una buena educación, sino un buen profesional que ha de garantizar una buena educación, ¿no? Ser docente, maestro en educación superior es realmente un gran reto, es realmente una ilusión, ¿no? Pablo Freire dice que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. O sea, está perfilando el nuevo perfil del docente. El docente no es el que enseña nada más. No, el perfil del docente es docente investigador, ¿no? Porque la educación promueve y genera la investigación y la investigación genera una mejora en la educación, ¿no? Por eso que la investigación es parte del elemento fundamental del docente, ¿no? Del pensamiento pedagógico no me voy a detener y más bien vamos a trabajar ahora en grupos. ¿Ya? Yo puse en el chat, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, he colocado dos documentos, dos archivos, y que lo voy a colocar enseguida en el chat también, ¿ya? Uno de ellos es la organización de los grupos. El grupo, he organizado 10 grupos. Me parece que faltan 2 personas, pero lo voy a corroborar enseguida. En cada grupo he puesto para que lean unas páginas. ¿Cómo vamos a hacer los trabajos en grupo? Todos tenemos el chat, ¿no?
Vamos a darnos 10 minutos para que en el grupo de WhatsApp se ubiquen ustedes y se vayan formando. Todos coloquen su nombre, ¿ya? Entonces se vayan identificando los grupos y vayan armando los grupos. Una vez armado su grupo, se reúnen y me dan una log en el mismo grupo. Grupo 1 conformado, ya en reunión. Grupo 2 ya en reunión. Grupo 3 ya en reunión, ¿ya? Me van colocando. Y tenemos, además allá, además de los temas, permítame. Voy a descargar. ¿Han acompañado hasta acá, por favor? Sí, doctora. Doctora, por si acaso, Rudy Álvarez no está asignado a ningún grupo, por favor. Hola, hola. Doctora, Rudy Álvarez no está asignado a ningún grupo, doctora. Es mi persona, por favor. ¿Cómo se llama, Edgar? Rudy Álvarez Mamani. Rudy Álvarez, ¿no? Ya. Sí, doctora, por favor. ¿Alguien más que no esté en ningún grupo, por favor? Germán Cauco, doctora, Germán Cauco, Coimbra. Yo lo vi. Ya. En el grupo 5. Germán Cauco está en el grupo 5. Gracias, Sí. gracias. Gracias, doctora, gracias. ¿Alguien más que no esté en Doctora Marco Yepes, doctorita, por favor. No identifico mi grupo, si estoy o no. está en el grupo 9? Gracias, doctorita. ¿Alguien más que no se encontró? A ver, revisen, por favor. Doctora, Rudy, buenas noches. sí. Una consultita. A modo que vayan buscando su grupo. El trabajo que vamos a realizar es ese documento que ha enviado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, todavía no les he explicado. Primero se ya. identifican en ¿ya? Ya, Primero listo, doctor. grupos. ¿Ya está? ¿Alguien más que esté faltando en algún grupo? Rudy Álvarez en el grupo 10, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. ¿Alguien más, por favor? Ya, entonces tienen ahí, ¿no? Ya está en pantalla la lista y los grupos. ¿Lo tienen presente, por favor? En el grupo 1 está Yoshiro, Amparo, Magalí, las dos Magalís, Magalí Brañez y de Brito. En el grupo 2 está Carla, Audrey, Joana, Dina, Víctor. El grupo 3, aquí tienen, el grupo 4. No puedo. Cauco está en el grupo 5. 6 está Macamba, Mamá, Edgar y Montaño. En el 7, Murayari, Navarro, Pacamía y Paruma. En el 8 está Ramírez, Rojas, Salinas y Segales. En el 9, Suárez, Torres, Yepes y Mamani. Con diarrea la dieta tiene que ser nada en fibra. En el 10 está Cruz, Herrera, Iriarte y Álvarez. Álvarez Rudy. ¿Estamos claros, por favor, hasta ahí? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, les he puesto también en el grupo de WhatsApp
Ahora, un texto. ¿Qué es el texto de Paulo Freire? ¿Qué es la fuente? O sea, no vamos a buscar ahora. Les estoy dando direccional. Es la fuente primaria, que es algo que ha escrito el autor. ¿Ya? Y les puse acá en los subtítulos que va a leer este grupo de ese texto. Por ejemplo, el primer grupo ha de leer el subtítulo que dice no hay docencia sin licencia. Enseñar exige rigor metódico, la página 13. ¿Ya? El grupo 2 ha de leer de la página 14 hasta la página 17, estos dos subtítulos. El grupo 3 ha de leer también dos subtítulos, de la página 17 y la página 18. El grupo 4 va a leer más páginas, son 4 páginas. El grupo 5 de la misma manera son 4 páginas. El grupo 6 también. El grupo 7 también, de la 33 a la 35. El grupo 8 de la 39 a la 42. Y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien sería que se hagan ustedes una llamada conjunta, los 4 del grupo, y van a empezar a leer. ¿Y qué es lo que me van a sacar? Solamente quisiera que me saquen un resumen breve. Dedíquenle más tiempo a la opinión, al análisis, ¿ya? Y solo quiero que me compartan la conclusión, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo. Analizar lo que hemos hecho con la lectura ayer, investigar qué es lo que vamos a leer, analizar y sacar una conclusión. Escogen un representante que nos pueda representar para que pueda explicar en el grupo, ¿ya? Cuando nos toque hablar. Vamos a tener, son las 8:20, hasta las 9, ¿ya? Este tipo de trabajo en grupo. A las 9 vemos si amerita unos 5 minutos más, ahí nos damos tiempo. Y si no, retomamos la clase a las 9 para compartir la lectura que hemos hecho. Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Ya? Reitero nuevamente. Cada grupo va a leer esas páginas. Una vez leído, lo van a analizar y sacar dos conclusiones. Esas dos conclusiones la van a compartir en el grupo, ¿ya? Pero tiene que ser conclusiones de grupo. Para llegar a eso, les sugiero hacer una reunión conjunta o videoconferencia conjunta a los 4 compañeros de grupo. Podemos empezar entonces, nos encontramos a las 9 en punto. ¿Les parece bien? Doctora, una pregunta. Claro que sí. En el grupo veo que solamente soy yo del grupo 2, digamos, y pregunto y nadie más hay del grupo 2. ¿Cómo puedo hacer? ¿Con quién me voy a reunir? O yo sola lo hago si no hay nadie más de mi grupo. Están ahí, solo no están en línea. A ver, Triguero, vamos a llamar lista, ya aprovecharemos eso, a ver. Muy buena observación. Aguada Yoshiro. Presente, doctora. Arredondo Bazán Amparo. Brañez Rojas Magalí. ¿Está? Presente, doctora. Sí, presente. De Brito Magalí. Presente, doctora. Cabrera Triguero Carla Jacqueline. Camargo Martínez Audrey. Presente, doctora. Cari Condoli Dicta. Cari Condoli Digna. Ya, del grupo 2 faltó uno. Callante Calizaya Víctor.
Está Cairiante Calizaya Víctor. Está en línea. Aquí está encendido probablemente su celular, pero no responde. Hola, hola. Sí, Gladys, dime. Doctora, yo no estoy asignada a ningún grupo. Creo que mi audio estaba un poco mal y no me escuchó. Hola. Vamos a ver al final, ¿ya? Ya, está bien. Ya. Aclaremos que tanto Chamado Yuho Ruth Laida. Buenas noches, doctora, presente. Choque Segarra Gari. Presente, Choque Segarra Gari. Condori Martínez Nilton. Asunción, primeramente, que es Asunción. Condori Martínez Nilton. Está también en sala, pero no está atendiendo, seguro ha salido. Esas cositas hay que analizarlo, ¿no? Huevo, Calzadilla Noel, Presente. García Orozco Kenia, Presente, doctora. Guarachi Velázquez Ana Marlene, Presente, doctora. Buenas noches. Ustañer Vargas Yajaira, Presente, doctora, buenas noches. Iquice Pari Carmen. Está Iquice Carmencita, hace rato me habló, ¿no ve? Cauco Coimbra Germán. En sala, doctora, en sala. Lima Choques de Beca. Doctora, quise Ya. Carmen, aquí estoy. Sí, eso te puse presente, sé que estás. Yanque Solís Marilín. Gracias. Hola, doctora. Ya. Machicada Ayala Benjamín. Presente, doctora. Macuapa Mesías Ana Carla. No es micrófono esto. Ana Carla. Ya. Mamani Cachi Jocelyn. Presente, doctora. Melgar Ramírez Antonia Rosaura. Presente, doctora. Montaño Nicolás Casimiro. Presente, profesora, presente. Murayari Sensebe Silvana. Doctora. Ya. Navarro Tuno Claritza. Presente, doctora. Pacamía Medina Eliaquín. Presente, doctora. Buenas noches. Está Eliaquín. Paruma Yubanera Andis. Presente, buenas noches para todos. Solandis. Ramírez Navarro Mario René. En sala, Licen. Buenas noches. Bien, buenas. Rojas Casa Yampau. Presente, buenas noches, es Rojas Coca. Ah. Salinas Sánchez Edwin. Presente, doctora, en sala. Segales Patsy Silvia. Presente, Lice. Buenas noches. Suárez Sekimoto Elvin. Presente, doctora, buenas noches. Buenas. Torres Peña Silvia. Presente, doctora. Buenas noches. Yepes Álvarez Marco Antonio. Presente, doctora, presente, buenas noches. Buenas. Mamani Fabiola. Buenas noches, presente.
Cruz Josué. Presente. Herrera Pereira Rafael. Presente, doctora. Iriarte Montaño Cintia. No hay. Cintia Montaño, no hay. Gladys Nogales. Presente, profesora. Buenas noches. Rudy Álvarez. Estoy aquí Rudy presente, está. doctora, presente. Sí, Gladys y Rudy van a ir al grupo 10, ¿ya? sí, doctor, gracias. Ya estamos coordinando. Entonces, están todos. Reitero, Cari con Dolly Digna, ¿está? Cari con Dolly Digna. Callante Calizaya Víctor Sandro. Ya. Condori Martínez Nilton Sergio. Buenas noches, doctora. Mil disculpas, estaba con uno del grupo del WhatsApp presente. Ya, muy bien. Arredondo Bazán Amparo. Hola. Presente, doctora, buenas noches. Amparo está. Callante Calizaya Víctor Sandro. Macuapa Mesías Ana Carla. Iriarte Montaño Cintia Carla. Iriarte Montaño Cintia Carla. Está bien. Ya tenemos los grupos. Todos los grupos están completos. Han faltado 4 personas, pero está bien. Algunos 2 grupos, 3 grupos van a ser de a 3. No hay problema, ¿ya? Como está organizado. Dígame. Yo sigo preocupada porque 3 de mi grupo no hay. Solamente el grupo 2. Está Cabrera, Triguero, Carla está presente, ¿ya? Ah, ya. Por favor, Tamar- compañera, comparta su número. Doctorita, también solamente 2 estamos en grupo. Gracias, doctora. ¿Podría verificármelo de los que falta? Sería Macuapa Mesías Ana Carla, no sé si está en clase. Verónica Melgar Ramírez. Está. La única que falta es Macuapa. Ya. Estaría Melgar Ramírez Antonia Rosaura, ¿no? Ese, por favor, que se comunique. Está. Listen, a mí igual me faltan 2, solamente 2 nomás estamos en el grupo 5, 2 me faltan. Yankee, ¿no? Cauco, Coimbra, Hola. Germán y Lima, Choque, Rebeca, no lo ubico. El ingeniero Cauco está en sala, acaba de hablar. Cauco, Lima, Yankee, Machicado, están los 4. Lice, yo estoy en el grupo. ¿Quién? Ya. ¿Alguien más que tiene duda? Doctora, una pequeña consulta. Bueno, sí, dime. Obviamente hay demasiado ruido por el grupo. ¿Nos podemos salir ahorita de la reunión para poder hacer nuestro trabajo? Sí, para empezar, entonces ya demoramos 10 minutos. 9 y 10 retomamos, ¿ya? 40 Ya, minutos. Muy bien. Doctora, nos podemos retirar. Nos ¿puede dejar podemos una retirar. captura? Sí, se pueden retirar si no tienen alguna duda más. Ah, perfecto, muy amable. Una captura de los grupos. Está en el grupo de WhatsApp.
Una pregunta, doctora. Grupo 10, Gladys Nogales indicó, ¿verdad? Gladys Nogales. Dije que si puedes irte al grupo Cari Condori. Espera, por favor. Cari Condori. Si puedes irte al grupo 2, por favor, Gladys. Grupo 2. Ya. ¿Ya? Ya, Y doctora, perdón, Álvarez, porque yo le había agregado al grupo 10 a Gladys, pero ya. Judy Álvarez al grupo 10. Perfecto, gracias. Noel, no sea fatiguilla. Ya voy a leer otra vez entonces. Sigan leyendo nomás. Hola, buenas noches. Ya con los 10 minutos más podemos empezar, ¿no es cierto? Estamos en línea, ¿no? Doctor, ahorita no estamos todos los que iniciamos. Ya son las 9:25. ¿Le parece si hasta las 9:30? Sí, ya vamos llegando, ¿ya? Unos minutitos más para que todos se vayan incorporando. Doctora, Perfecto, muy buenas noches. gracias. 9:30 entonces. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Diga. Doctora, la verdad, comentarle lo siguiente. No todo de mi grupo, bueno, estábamos todos, ¿no? La señal de internet se cayó en el SENA, no hay nada, ni poquito. Ahorita, por ejemplo, yo para poder conectarme tuve que cambiar de chip, me puse activo y me he podido conectar, ¿no? Entonces, Y yo también creo que si no me equivoco, habemos 2 personas. estoy Eso también. comentarle, ¿no? Entonces, para tener de repente algunas consideraciones. Claro que sí, con mucho gusto, siempre y cuando se justifique. Doctorita, el de nuestro grupo solo 3 nomás están, la otra persona no está, yo creo que tampoco ha asistido. Ahorita vamos a ver, no se preocupe. Vamos a ir viendo quiénes están y quiénes no. Muy bien, entonces retomamos, por favor. Ya está la mayoría en sala. Y como bien dicen, algunos tal vez no han participado y lo vamos a ir detectando en la medida en que vamos avanzando, ¿ya? A cada uno le voy a hacer una preguntita diferente o por lo menos compartida. Saben que es una lectura muy amena, nadie puede decir difícil, complicado. Es una forma de escribir bastante popular que tiene Paulo Freire y algo que personalmente me llama la atención, ¿no? Uno de sus mensajes, ¿no? De Paulo Freire es lucho por una educación que nos enseñe a pensar, ¿no? A pensar, a razonar, y no por una educación que nos enseñe solamente a obedecer, ¿no? Qué bien es para mí, ¿no? Ese sentido crítico de la educación, esa capacidad de análisis que tenga la educación y de propuesta, ¿no? No solamente de obediencia, de repetición de los contenidos, de repetición de lo que he leído sin la comprensión lectora, sino que parta realmente de la experiencia y la vivencia. Le paso la palabra a ver, le voy a pedir a Yoshiro Aguada. ¿Está, mi querida Yoshiro? Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí. A ver si nos puedes introducir a lo de Paulo Freire, que cómo es eso que no hay docencia sin licencia, ¿qué significa eso? Sí, doctora. Bien, la famosa frase, ¿no? de Paulo, donde dice que no hay docencia sin licencia. Nosotros, el grupo, hemos analizado lo siguiente, hemos sacado las siguientes conclusiones, ¿no?
de que la interacción tiene que ser recíproca, ¿no? Entre el docente y el estudiante o el alumno, donde ambos aprenden y enseñan al mismo tiempo, donde el diálogo y la participación de los estudiantes no son receptores, sino desempeñan un papel activo en la construcción de sus propios conocimientos. Eso podemos sacar sobre la frase, ¿no? No hay docentes sin licencia. Después, sobre enseñar, exige rigor metódico. También nos resalta la importancia de tener un enfoque cuidadoso y planificado en la enseñanza de la metodología. El docente pues tiene que estar bien preparado, bien planificado sus actividades para poder transmitir. Tiene que ser eficiente, ¿no? En la transmisión de conocimiento. Y eso pues, implica un conocimiento con un enfoque riguroso, reflexivo en la planificación y la ejecución de la enseñanza, ¿no? Esa conclusión hemos sacado nosotros de esas dos frases, doctora. Sí, a ver, querida Jacqueline Cabrera, ¿cuáles son las exigencias de la educación según Paulo Freire? A ver, Carla Jacqueline. ¿Está Carlita? O Gladys Nogales, por favor. Mi querida Gladys, ¿cuáles son las exigencias de la educación que propone Paulo Freire? Hola, ¿me escucha Gladys? Gladys no está en sala. Hola, ¿me escucha? Sí, Hola. a ver, hola Gladys. Sí. Te decía cuáles son las exigencias de la educación, de la enseñanza que propone Paulo Freire. Ya, entre las... Bien, he realizado la lectura de lo que me tocaba, doctora. No hemos tenido el tiempo de coordinar con el grupo, lo hemos hecho de forma individual. Ahora estábamos por coordinar, bueno, ya empezó la clase, ¿no? O sea, decidimos leerlo por nuestra parte y luego comentar. Pero de la lectura que he realizado, bueno, entre las exigencias que exige, bueno, es que el enseñar exige la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que para enseñar uno tiene que investigar y, y lo, y lo nuevo que uno llega a conocer tiene que transmitir a los estudiantes, ¿no? Eh, uno, no hay enseñanza sin investigación, indica, ¿no? Otra de las exigencias que exige es el de la enseñanza, exige respeto a los saberes de los educados. Eh, ¿Esto qué quiere decir? De que hay que aprovechar, ¿no? Los conocimientos que tienen, por ejemplo, los estudiantes que viven en la periferia, en lugares alejados, ¿no es cierto? Hay que aprovechar estos conocimientos y el docente o profesor tiene que saber transformar estos conocimientos y para saberlos transferir a los mismos alumnos, o sea, aprovechar esos conocimientos y no ser como, digamos, dueño del conocimiento, ¿no? Que solamente es exponer, sino también hay que aprovechar y que haya esa interacción. Otra de las exigencias es la crítica, ¿no? Eh, bueno, exige una crítica, pero para poder llegar o sea, menciona, ¿no? Que hay una distancia entre la ingenuidad y la crítica, ¿no? O sea, que no debe haber mejor dicho, una separación, sino más bien
no tiene que ver esta ruptura, sino más bien esto es ayuda a que haya más curiosidad, a más curiosidad y incentivar a la creatividad, ¿no? O sea, que uno no esté satisfecho con el conocimiento, sino que tenga más esa curiosidad. Muy bien, Eso es lo muchas gracias. Entusiasmenme, anímenme a comprender mejor a Paulo Freire. A ver, vamos a escuchar a la querida Ruth Laida Chamarro. ¿Por qué es importante la reflexión crítica en la práctica educativa, mi estimada Ruth? ¿Está ahí? Ruth Laida. Buenas No está. noches, doctora. Sí, no, estoy aquí. Solo que estaba intentando ¿Por qué? activar mi micrófono. ¿Por qué es importante la reflexión crítica en la práctica educativa según Paulo Freire? Ya, doctora, analizando, ¿no?, el texto que nos envió, bibliografía, nos enseña, ¿no? En una parte dice, enseñar exige riesgo, asunción de la nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación. En esta parte hemos analizado nosotros que habla precisamente de lo tanto del maestro como de los estudiantes, ¿no? Y en especial habla de la discriminación. La parte de la discriminación habla especialmente que es una práctica perjuiciosa, especialmente de la raza, ¿no?, género, donde ofende mayormente al ser humano. Habla también de que muchas veces optamos por las cosas nuevas, ¿no?, haciendo de lado las cosas viejas, como ser, por ejemplo, ¿no?, hablábamos de la educación en la que tiempos atrás teníamos la oportunidad de, nosotros estudiábamos, utilizábamos los libros, hacíamos lecturas, asistíamos a las bibliotecas. En la actualidad, los nuevos estudiantes, los jóvenes, los estudiantes, actualmente mayor utilizan lo que es la tecnología, el internet, el Google, ¿no? Y no hay esa oportunidad de que le permitan leer otras bibliografías, ¿no? Se está dejando de lado y actualmente la tecnología está como nuevo. Sin embargo, si volvemos a la educación nosotros de poner en práctica la lectura, entonces lo que hemos considerado ya, lo que hemos dejado atrás como viejo, en la actualidad para nosotros sería como algo nuevo, ¿no? Volver a leer libros, diferentes bibliografías, para poder entender y comprender mucho mejor las cosas. Ya que lo de la tecnología, pues no va a decir, ¿no?, algo superficial. Algo así, doctora, comprendido. Que animar mucho más, todavía no me están convenciendo. A ver, mi querida Kenia, ¿está ahí? Kenia Melissa. Está García Orozco, Kenia. Llegó atrasada, pero estaba en sala. Buenas noches, doctora. Creo que se ha ido su señal de la compañera. Ah, ya, Yajaira, ¿no? Sí, yo podría explicarlo la primera parte. Sí. A ver, decime, ¿qué te ha parecido la
lectura que has hecho sobre Paulo Freire. Muy bien. En la parte de el enseñar exige reconocimiento y la asunción de la identidad cultural, a mi parecer esto quiere decir que estamos rodeados, ¿no?, de mucha gente y cada uno de ellos tiene su propia identidad, o sea, su propia identidad cultural, si se puede decir. Es por ello que debemos respetarnos, ¿no?, para poder tener un clima agradable en el aprendizaje de nuevas cosas. Y también es indispensable que aprendamos de todo y de todos dentro del aula con la comprensión del valor de los sentimientos y las emociones y de la seguridad, ¿no? Y también nos mencionó en la lectura, por ejemplo, a mí me gustó una parte que decía que un gesto de un docente puede contribuir en la formación del estudiante, ya que genera confianza en sí mismo. Eso podría decirle, doctorita. Mira qué interesante. ¿El ingeniero Cauco está ahí? ¿Está presente por ahí? ¿El Inge Cauco está? Le vamos a poner falta al Inge Cauco. ¿No? ¿Alguien del grupo? Doctorita, disculpe. No, él fue. Sí. Doctorita, escúcheme, el ingeniero Cauco es de acá del SENA y sabe algo, yo me tuve que cambiar a una línea de Tigo, me están pasando Wi-Fi para poder pasar mi clase. Todo el sistema de Entel se cayó, incluso el director ahorita está sin señal, Sí, y mis otros colegas también. me llamaron por el Sí. otro lado, estoy haciendo monitoreo, es verdades, ¿no? Sí. Está Rebeca Joana Pana. Rebeca Giovanna Lima. No hay, Rebeca. Está Murayari Sensebe Silvana. Rebeca está. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Es también Hola, del doctora. SENA. Sí, doctora. A ver, Hola, doctora. Hola, Rebeca, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. He entrado tarde a clase, doctora. No estuve atenta a la clase. Creo que entré después de 1 hora, doctora. Sí, eso me dijo, no te preocupes, ya he entendido, ¿ya? No estuve en el grupo, recién Sí, el grupo queda pendiente. Eso está. y los que se habían armado los grupos, no estaba. En un grupo número 6, vamos por el 6. Mamani Cachi Jocelyn. ¿Está? Mamani Cachi Jocelyn. Doctora, mi persona del grupo 5 está presente. Marilyn Yanque. Sí, solamente quedamos dos, yo y mi compañero también del grupo 5. Marilyn, solo necesito ver tu opinión. ¿Vale la pena este libro o no? ¿Y por qué? Sí, doctora, sí vale la pena porque nos habla sobre 2 puntos muy importantes, ¿no? Que es el enseñar y la conciencia del inacabamiento. Y cuando hablamos del inacabamiento, hablamos de la conciencia que nos conduce a un acto de tomar conciencia de lo que nosotros no sabemos, ¿no? Y en este punto nos hablan de que los seres humanos somos seres condicionados, pero consciente en el inacabamiento que se puede superar, ¿no? Y nos gusta ser persona con presencia en el mundo, que consigue el aislamiento, pero sí no la herencia genética, cultural, ¿no? La educación mayormente nos habla que la educación es un proceso muy permanente que cotidianamente nosotros vamos a ir aprendiendo y somos
somos seres humanos que buscan saber y aprender y conocer más, ¿no? Tanto como mujeres u hombres que se hicieron tanto educables y se conocieron en estar en el mundo significa que estar con el mundo, ir conociendo y aprendiendo cada día más, ¿no? Ya sea a base de lo que uno adquiere conocimiento o si no a base de la experiencia que uno va aprendiendo día a día, ¿no? Y bueno, y en el segundo punto donde dice enseñar que exige el reconocimiento del condicionado, nos dice que la pedagogía es una liberación, que no hay docencia sin licencia, o sea que un profesor o un maestro debe ser un buen aprendiz, ¿no? Entonces, tiene que ser abierto a la realidad y a sus estudiantes, que la práctica educativa no es solamente la educación, sino el respeto que se tiene tanto en el estudiante, en lo que va a ir aprendiendo día a día, ¿no? Entonces, es un poco de lo que entendí en el segundo punto. Así es. A ver, a todos les hago la pregunta. ¿Vale la pena la lectura de Paulo Freire? Hoy en día, ¿qué elemento de lo que han leído puede ser adaptado a nuestra educación boliviana en educación superior? Mi estimado, a ver, Josué, Miguel, luego Miguel. Primero Josué, luego Miguel. Buenas noches, doctora. Sí, bueno, lo que me ha llamado más la atención en la lectura ha sido acerca de la autonomía, en el cual nos dice que nosotros no debemos imponer al estudiante como autoridad, sino dejar una autonomía del estudiante en el cual pueda decidir el método en el cual pueda enseñar, pueda comprender más, el método en el cual él se sienta más apto para aprender, y no como lo hacían tradicionalmente, sino colocar ya temas determinados, no tener ese vínculo y esa relación de docente, sino solamente ya una educación más horizontal, no tanto vertical como se manejaba, ¿no? Entonces, Pablo Freire nos hace una reflexión acerca de que nosotros tenemos que tener un lado humano, debemos actuar no como ya docentes tradicionales, sino como un docente, como parte de ellos, como un amigo, y tener una técnica individual, porque cada alumno es individual, no es una manada. Entonces eso es lo que he visto, ¿no? Muy interesante de Pablo. También recordarás que en Bolivia se ha tomado su metodología para el alfabetismo cero en parte de las políticas del anterior gobierno. Eso me acuerdo porque hablaba mucho de Pablo Freire. Y como usted nos ha enseñado al principio, nos ha dicho que no les enseñaban con el ABCD, sino con las vivencias, con contar ladrillos, como nos ha dicho, adobes o experiencias, y la gente aprendía, y el analfabetismo se ha perdido y enseñaban a través de cassettes de video, creo, ¿no? La tecnología ya estaba presente. Eso, doctora. Reitero la pregunta. ¿Vale la pena la lectura completa de este libro, particularmente para adaptar a educación superior? Estaba con la palabra Miguel, luego Sergio, ¿ya? A ver, Miguel. Entonces elige con dos. A ver, ingeniero Sergio, por Muy favor. buenas noches, doctora. ¿Cómo le Muy va? buenas noches, compañeros. Lo que hemos más que todo aprendido de Pablo Freire y lo que nos ha interesado, y lo que, de acuerdo a su pregunta, yo me voy directamente a lo que es la asunción de lo nuevo y el rechazo de cualquier forma de discriminación. Actualmente eso se puede aplicar, yo creo, ¿ya? ¿Cómo? Entonces, de acuerdo a lo que se va viviendo, ¿no? La actualización de la tecnología, todo eso, los nuevos métodos que van apareciendo, fortaleciéndose, entonces se puede aplicar esa situación. De acuerdo a lo que refiere Pablo Freire, entonces esa forma, hay una forma de discriminación, ¿no? De
de algo nuevo, se puede decir. Entonces hay que evitar todo eso y ya abrirnos más claramente a lo que es saber utilizar las nuevas herramientas que van apareciendo actualmente, ¿no? En el proceso de enseñanza y tanto como en docentes y en estudiantes. Eso he podido rescatar lo de Pablo Freire. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Reitero nuevamente la pregunta. ¿Vale la pena leer todo el libro o nos basta ese pedacito? A ver, Carmencita estaba en línea, ¿no? Doctora, buenas noches. Sigo aquí. Andis le hablen. A ver, Andis. Ya, doctora, vale la pena, porque para nosotros como docentes es necesario involucrar. Freire tuvo bastante análisis, ¿no? Vivir en carne propia, ¿no es cierto? Esta parte de la pedagogía, porque dio esperanzas como docente, como profesor, a un estudiante. ¿De qué? De que el enseñarle, ¿no es cierto? Juntos aprender uno del estudiante y del docente, vivir juntos las inquietudes, ¿no? Así mismo poder resistir. Vivir obstáculos, ¿quién no ha de gran maravilla? No, y este es el mensaje que nos da Freire, ¿no es cierto? Con este autor, la verdad, ¿quién no ha logrado cuando sus metas las han logrado, mejor dicho, así? Asimismo, nos dio la esperanza de seguir de las personas que verdaderamente no han tenido y han sido en salir adelante, no las dificultades que han vivido. Entonces, ha sido de gran maravilla y alegría para todas aquellas personas. Así es. Están estudiando, ¿verdad? Eso como mensaje, Freire. Y vale la pena para nosotros, para mí vale la pena esta enseñanza de Freire. Eso es todo. Muchas gracias y reitero nuevamente, ¿no? La invitación para mañana. Han leído ahora una partecita, han saboreado, como quien dice, ¿no? La lectura. Y creo que a la mayoría les ha gustado, les ha interesado y me doy cuenta por las manos levantadas, por el interés de querer compartir, ¿no? Han presentado solo los primeros 5 grupos, faltan los otros grupos que mañana lo van a presentar. Pero me agradaría saber, y mañana la primera pregunta que les voy a hacer, ¿quiénes han leído todo el libro? Estoy segura que se van a motivar a leer esta noche, ¿no? Y ojalá para mañana vengan con más aportes para poder leer, ¿no? Este texto que parece ampuloso, pero no lo es, ¿no? Porque es muy ágil la lectura y además muy rica de muchos elementos para seguir aprendiendo, ¿no? Yo les agradezco por esta jornada, me he sentido feliz, estoy también aprendiendo junto con ustedes un poquito más y espero mañana seguir compartiendo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Doctora, Buenas gracias. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Hasta mañana.